Como bien sabes, para dar una conferencia, para dar una charla, pues te tienes que ganar el derecho a contar la historia que vayas a contar, tienes que tener credibilidad. Y esto era algo que a mí me estaba inquietando. ¿Por qué? Pues porque ahora te están llamando, pues congresos, jornadas, empresas, y tú vas allí muy motivado. ¿Pero qué les voy a contar? Entonces, digo, bueno, yo no tengo ninguna tesis doctoral, pero sí que hacía mucho tiempo había una idea que me estaba perturbando, me estaba inquietando. Era la sensación de que a nuestro alrededor había una nueva especie que no era marciana, ni tampoco humana, pero tampoco sabía identificar qué era. Entonces me puse en contacto con la Universidad de la Vida, les mandé un correo electrónico y les conté esta historia. Ellos enseguida me llamaron porque parecía que la idea, pues bueno, ante todo era innovadora. Entonces les dije, mirar, a mí lo que me suele pasar es que hay veces que te rodeas con gente que parece que es esa gente pero no lo es. Por ejemplo, tú te rodeas con tu hermana, con tu madre, con tu jefe, con tu compañera de trabajo, con una amiga, y parece que te la han cambiado. Parece que no es la misma persona que era la semana pasada, o que no era incluso hace 2 años. ¿Qué ha pasado contigo? Incluso lo que más me inquietaba era que a veces te mirabas al espejo. Y, ¿seré yo? ¿Con esa cara? ¿Pero qué ha pasado conmigo? Era como que eras la misma persona en físico, pero había algo que no conectaba. Esto a mí me estaba inquietando, me perturbaba y preocupaba. Entonces, por fin la Universidad de la Vida esto lo comprendió y me dijo, Iker, te vamos a apoyar en esta tesis doctoral. Para mí esto fue un subidón, lo reconozco. Y entonces hice una tesis doctoral express. Le puse el título de El escalofriante efecto del virus Cambius horribilis en el género humano. Terrible, ¿verdad? Suena muy poderoso. Es un estafilococo, cocoroco, que mata a las personas en vida. Tremendo. A partir de aquí, creo que tienes que estar muy concentrado en lo que te voy a decir, porque hay una nueva especie confirmada. La especie se llama la especie quieto parado, quieto parado, quieto parado, quieto parado. Y lo que inoculan es el virus Cambius horribilis y te generan la enfermedad quietoparadismo, una auténtica pandemia. Entonces, ¿cómo identificar si a nuestro alrededor podemos tener un quieto parado? Esto me preocupaba y empecé a visualizar muchos vídeos, lecturas, bibliografías, me fui a la Universidad de la Vida, me dieron todo tipo de material y después de muchos días llegué a visualizar un vídeo fabuloso de una persona que quizás le conozcas, le llaman Gila, se llamaba Gila. Decían que era humorista, pero para mí era un tío muy avanzado, era un visionario. Él comentaba en ese vídeo que había detenido a uno, quizás conozcas, a uno de los psicópatas más terroríficos de Londres, Jack el Destripador, a través de la presión psicológica. Utilizaba lo que era la presión psicológica en función de baja escala, media escala y alta escala, utilizando una frase. Esa frase lanzaba una pregunta y esa pregunta era ¿alguien ha matado a alguien? Lo que hizo fue primero analizar los hábitos de conducta de Jack el Destripador. Dónde se tomaba el pincho, dónde se tomaba el tal, el otro de la moto, los amigos con los que se relacionaba, la partidita de cartas, etc. Y se dio cuenta que él se hospedaba en un hotel. Día sí día también pasaba Gila por el pasillo de ese hotel y cada vez que se cruzaba con Jack el Destripador lo que decía era, lanzaba la pregunta, ¿alguien ha matado a alguien? ¿Alguien ha matado a alguien? Así, como en plan muy sereno. Y al principio, Jack el Destripador, pues parecía como que no pasaba nada. Pero poco a poco, con mucha presión, acabó entregándose. Tremendo. Esto para mí fue un gran descubrimiento porque dije, ahora tengo la manera de poder identificar a los quieto parados que podemos tener a nuestro alrededor. Y te preguntarás, ¿cómo? Sí, pues lanzando preguntas o diciendo frases que tuvieran la palabra cambiar. O decir cosas que tengan que ver con mente abierta, con actitud proactiva, con tirar para adelante, actitud positiva, reforzar aquello que estés haciendo bien. Este tipo de palabras, me di cuenta, que en aquellas personas que yo creía que podían ser quieto paradas y que tenían inoculado el virus Cambius horribilis, les hacía efecto. Entonces yo vivo en Hondarribia, en un pueblito de Guipúzcoa, precioso y turístico, y lo que fui es un domingo, que hay muchísima gente de todo tipo de nacionalidades, y pasaba por allí,
Y me rodeaba de la gente y yo decía como frases así al tuntún, pero muy pensadas. Y empecé de baja intensidad de presión psicológica, pasando a media y muy alta. Y al principio, pues venía a decir como algo bajo de estrés. Digo, bueno, pues me voy a cambiar de corte de pelo, voy a cambiarme de zapatillas, voy a cambiarme de nivel bajo. El lenguaje no verbal del quieto parado, en ese momento me di cuenta que era como un... ¿Qué me cuentas, no? El lenguaje verbal, nada interesante, muy limitado, porque lo máximo que hacían era un... Teníamos que subir el nivel de intensidad porque así no podíamos identificar de verdad al quieto parado. Empiezas a decir otro tipo de preguntas o frases con el verbo cambiar. Voy a cambiar de estilo de vida, voy a cambiar quizás de casa. Bueno, aquí ya ves que el rictus del quieto parado se le empieza a cambiar como diciendo ya un poquito más de estreñimiento y el lenguaje verbal muy interesante te empieza a decir quita, verbo quita. Entonces ya ves que ahí hay algo que está cociéndose en el quieto parado. Empiezas a meter quinta y sexta marcha, empiezas a acelerar el proceso, te creces y dices, voy a cambiar de mujer, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de país. Y en ese momento, el quieto parado se empieza como a... No sé si se me nota estreñimiento, bloqueo, agarrotamiento muscular, los pelos se le ponen como escarpias, la cara se le amorata. Hay como mucha presión, estrés. Y esto es el lenguaje no verbal, pero el verbal es tremendo. Te dicen, ¿pa qué? ¿Pa qué? ¿Cambiar? ¿Tontería? ¿Pa qué? Muy interesante. Me puse en contacto con la Universidad de la Vida en ese momento y dije, creo que tenemos la solución. Podemos identificar a los quitoparados, palmaditas en la espalda, y dijeron, bueno, pues fantástico. ¿Ahora qué puedo hacer? Tienes que analizar los síntomas, Iker. Es decir, ¿qué síntomas si inoculas el virus Cambius horribilis tú estás viviendo? Digo, claro, tiene sentido, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedo hacer? Esto no lo hagáis en vuestras casas, es terrible. Te la estás jugando, ¿eh? Yo lo que hice fue, bueno, yo suelo trabajar con empresas, con organizaciones, tal, y dije, bueno, pues en esas empresas suelen tener momentos máquina-café. Esos momentos máquina de café son esos momentos en los que se oyen los chismes, el chuchuchú, el hablar de aquel, el hablar de aquella, del cliente, del otro, el de la moto, el momento de desahogo. Esos espacios se suele juntar gente, a veces, no gente, yo también lo he hecho, pero detectaba que hay un poquito de quieto paradismo, hay peligro de quieto paradismo. Pandemia, terrible. Entonces, fui un día sí, un día también, un día sí, un día también, un empacho de máquina de café, la cafeína me iba, a tope y me estaba creciendo. Y dije, bueno, aguante ahí, Iker. Y entonces estaba rodeado de, personas y también quieto parados, de todo. Y entonces me di cuenta que al principio notas así como en el estómago, como incluso mariposas, pero con un poquito de dinosaurio. Y yo lo que hacía era observar, claro, me estaba mimetizando mucho, imitaba mucho a los quitoparados, y ellos también van observando, y empiezas a lo que se llama el chisme y el cotilleo. Y bueno, al principio, la verdad es que lo que sientes es como simplemente así como ¿no? Que se te mueve en el estómago y parece como que incluso es placentero. Te vas creciendo y ya incluso te vas adaptando a su lenguaje, y entonces empiezas a criticar al compañero de trabajo, a criticar al cliente. Entonces ya es como que incluso te empiezas a esos cachondeos, eso tal, bla, pum, hablando de terceras personas, ya pero lanzando, incluso ya empezamos a regodearnos del chisme, ¿no? Y ahí noto que no es placentero, sino que ya es que me siento a gusto, me estoy creciendo, ¿verdad? La energía es, parece que incluso es positiva el momento de desahogo. Pero hay un clic, un botón que haces en ese momento, que me di cuenta que el quitoparadismo en ese momento es perturbador. Es cuando ya no eres tú de verdad. Es peligrosísimo. Y yo llegué a ese punto. Te empieza a entrar como una mala gaita, una mala leche, un bloqueo, y empecé a tener esos síntomas de agarrotamiento muscular que empezaría a pegar leches a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la culpa no es mía. La culpa no es mía. Yo estaba ahí, quieto parado, la culpa tuya, de aquel, del jefe, de los políticos, del de enfrente, no es mía. Tú no me entiendes.
Y ya cuando dices esto, cuando te agarrotas ahí, reconozco que un momento así de lucidez, que no lo suelo tener muchos, pero en ese momento reconozco que lo tuve, dije, tengo que irme de aquí porque me estoy contagiando del quietoparadismo de una manera terrible. Y me costó recuperarme. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que, efectivamente, los síntomas son terroríficos. Te quedas ahí como, quieto parado, la culpa de todo el mundo menos tuya. Y te quita mucha energía este tema. Por lo tanto, fabuloso, porque me puse en contacto después de la Universidad de la Vida, tras recuperarme, y les dije, oye, tengo los síntomas, tac, tac, tac. Me dijeron, vale, muy bien, pero oye, hay que dar una solución, no cuentes solo el problema. Tenemos a los quietoparados, tenemos los síntomas, pero necesitamos una bacteria. Y dije, pues, tiene sentido. Entonces, si descubrimos la bacteria, damos la solución. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos hacer para que identifiquemos aquella solución, aquella medicina, bacteria que elimine el virus Cambius horribilis? Y se nos ocurrió lo que se le llama la técnica de aprender jugando. Juntamos en una sala a, pues, especie quietoparada y gente como tú, que estás viendo este vídeo, que se ve que eres con cariño una tonta motivada, tonto motivado como yo, y con gente con actitud alta, ¿verdad? Y la juntamos en esa misma sala. Precintamos toda la sala para que no saliera nadie de allí. Y consistía en que, a través de un juego que le llamábamos el póker de la vida, un juego de cartas simple, pues ahí íbamos a identificar primero los quietoparados cómo iban actuando y cómo de alguna manera conseguíamos que desaparecieran. El reto era muy alto. Entonces lo que hicimos fue distribuir a quietoparados y gente como tú y como yo, hacedores de aventuras y tontas motivadas, pues en mesas de A4. 2 quietoparados, 2 hacedores de aventuras, en cada una de las mesas. Y empezamos a jugar a lo que se le llamaba el póker de la vida. Era un juego de cartas. Repartíamos 4 cartas a cada una de las personas. Esas cartas eran la carta del amor, la carta de la salud, la carta del trabajo y la carta de los valores. Y dejábamos las cartas sobrantes en la mitad de la mesa. Esas cartas sobrantes, lo que metafóricamente simbolizaban era la vida. La vida te está dando continuas oportunidades y tú jugando con las cartas, en el fondo te estás permitiendo tener también esas oportunidades. En las instrucciones del juego dimos solo 2. Gana este juego aquel participante que consiga ser feliz. Se hizo un silencio con esta primera instrucción. Los quietoparados allí eran mutis por el foro. Empezaban con su gesto de... Y había quien... Quita. ¿Para qué? ¿Feliz? ¿Feliz? Tonterías. En cambio, gente como tú y como yo sonreíamos a la vida. Por lo menos queríamos intentarlo. ¡Venga! Pero reconozco que aquello no se movía. Las únicas personas que cambiaban cartas entre sí y cambiaban cartas con la mano que estaba en la mitad eran las personas como tú y como yo, pero los quietoparados no movían prenda. Claro, los quietoparados me di cuenta que lo que hacían era observaban, imitaban. Y aquello me frustraba. En aquel momento el quietoparadismo empezó a entrar en mí. Estaba muy preocupado, muy inquieto. Y tuve que llamar por teléfono a una persona que siempre tiene ideas creativas, que es mi padre. Dije, oye, Aita, a ver si me cuentas algo, porque estoy aquí de un bloqueo terrible. Ya sabes que estoy con esta tesis doctoral del quietoparadismo. Dijo, Iker, a ver si esta frase te ayuda. Tu abuelo, el Aitona, te decía, la vida no consiste en que te toquen las mejores cartas, sino en jugar bien las cartas que te tocan. Al principio me quedé así un poquito bloqueado, reconozco, porque no lo acababa de entender bien. Y dije, oye, pero suena bien, déjame que tome nota de esto. Necesito interiorizarlo. ¿Me lo repites? La vida no consiste en que te toquen las mejores cartas, sino en jugar bien las cartas que te tocan. Ese subidón, ¿no?, de adrenalina que tienes ahí. Creo que tengo la solución, lo entiendo. ¿Sabes por qué lo entiendo, Aita? Porque ahora lo comprendo. Los quietoparados lo que buscan en la vida son comodines. Buscan el comodín de la vida. Buscan que la solución le venga, que alguien le solucione la papeleta en la que se encuentre. Entonces, claro, están observando, pero no cambian, ellos no mueven. Pero claro, lo que no saben es que en el juego que les hemos planteado no hay comodines, sino todo depende de ti.
En ese momento, por megafonía, me crezco, me subo y digo la frase: la vida no consiste en que te toquen las mejores cartas, sino en jugar bien las cartas que te tocan. Y en ese momento se hace un silencio, pero de golpe 4, quieto parados, muy quieto parados y súper sincronizados, me dicen a la vez: sí, Iker, pero mejor malo conocido que bueno por conocer. ¡Uy, terrible! Centro en momento de metamorfosis, de quieto paradismo, quieto parado. Digo, ¿pa' qué, Iker, te metes en este berenjenal? Quita, no quiero hacer esta tesis. No hay solución, ¿pa' qué me he metido en esto? No quiero, voy a fracasar. Y en ese momento, Antonio Sánchez Escudero, un amigo y una persona que me inspira muchísimo, se levantó con muchísima tranquilidad y serenidad. Y dijo: malo conocido. ¿Qué es malo conocido? ¿Alguien me puede asegurar si dentro de 10 años va a seguir casado con la persona con la que está casada hoy? ¿Alguien me puede garantizar que dentro de 3 meses va a tener la salud que hoy tiene? ¿Alguien me puede garantizar que el trabajo que tú tienes hoy lo vas a mantener dentro de un año? ¿Que vas a ganar el sueldo que ganas hoy, más o menos? ¿Tú me puedes garantizar si la prima de riesgo va a subir, va a bajar? ¿Qué es malo conocido? Y en ese momento, todo lo que era el quieto parado, los quieto parados que estaban por allí, empiezan ahí a rebotarse, pipan, y una orgía de reventar quieto parados allí. Explotaron todos los quieto parados de la sala. Aquello estaba pringao, pegajoso. Los virus cambios horribles estaban saliendo por allí, pero los estaban comiendo las bacterias TPA. Las bacterias tú puedes hacerlo. Y sí, ya lo sé, TPA es sin H. TPA, tú puedes hacerlo lleva H, lo sé. Pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a poner la H si no suena? Sé feliz y recuerda, es mejor añadir vida a los años que años a la vida.